Ahí está Mariana. Mariana, mi hermana. Sí les mandó también. Mariana. Mariana. Chale, no escucho. Sí le mandó a mis papás. Mariana, ¿puedes hablar? No sé si estoy escuchando. Oli, ¿Sí me escuchas? ¿me escuchas? Yo sí te escucho, ¿tú a mí? Yo también, solo que creo que se tarda un poquito el audio. Bueno, pero sí se escucha. O sea, el mío, no el tuyo. Ok, ¿cómo me veo? Sí, ¿Cómo me veo? muy guapo. Ok, gracias, Mariana. Hola, Mari. Hola. Espera, ya hay 5 participantes. Está la maestra Janet y el profe Gerardo. Ya están todos. Y la directora. Hola, buenas tardes. Hola, maestra Janet, ¿cómo está? Bien, Hola. gracias a ustedes. Hola, maestra. Todo el mundo muy elegante. Claro, no meritaba menos. Qué barbaridad. Uy, está toda la family. Mis amigos. Alejandro, a ver, póngase de pie a ver si también tiene el traje abajo o no. Por Hola supuesto. a todos. ¡Ah, qué elegancias! No voy a pasar lo que pasa en las reuniones de Zoom, ¿eh? No, como que imposible. Hola, El libro de mi abuela está sonando. Hola. Marianita, Adri, Hola, doctora. Buenas tardes a todos. ¿cómo están? Hola. Bien, gracias. Buenas ustedes? tardes. ¿Ya están sus papás, Ale, o no? A mis papás los senté en la sala, les puse la tele allá y los senté en la sala. Me parece muy bien. ¿Sí escuchan? Venga. Bravo. Ya llegó la maestra Clau. Bueno, pues siendo puntuales a la retro, que bueno, tiene un carácter especial a solicitud del ahora licenciado Alejandro Ili Carpinteiro. Para nosotros es un gusto poder reunirnos en esta oportunidad. Tenemos en este pequeño comité de retroalimentación, encabezando a nuestra directora, la maestra María Concepción de Lourdes González, directora de la Escuela de Derecho. Buenas tardes. A la maestra Janet Hernández López. Ella es la titular de la asignatura de seminario y quien encabezó los esfuerzos durante el semestre anterior para poder llevarlos a buen puerto en su proceso de inmersión en la vida profesional. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Como invitada especial y también parte de esta sesión de retroalimentación, la maestra y doctora Claudia María Casas Nader. Ella es profesora de tiempo completo de la Escuela de Medicina y quien ha solicitado un espacio para hacer algunas preguntas respecto a la transversalidad ética en el análisis de el tema abordado por Carpinteiro. Así que, pues, bienvenida, maestra. Hola, gracias. Claudita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Aquí está Mari, te mando saludos. Agradecemos también, pues, la presencia de familiares, amigas, amigos, que hoy día se dan también la oportunidad de escucharnos en esta transmisión extraordinaria, que sin duda va a dejarle un buen testimonio a Alejandro. Sin mayor preámbulo, le solicito a nuestra directora, la maestra Conchita, por favor nos dirija un breve mensaje. Bueno, Ale, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por hacerme partícipe de este momento. Agradezco la oportunidad de hablar al principio, ya que tengo que salir a una reunión, pero quiero felicitar a quienes hoy le acompañan, especialmente a sus papás, porque gracias a ellos, a su educación, a su esfuerzo y sacrificio, llega usted a la culminación de una meta muy importante. Sé que le esperan muchas metas más y muchos éxitos en el camino, pero dicen que es de gente bien nacida el ser agradecida y yo sé que usted está muy agradecido con sus papás. Han hecho muy buen trabajo con usted.
Reconozco un genuino interés en el tema de su tesina, y me da gusto poder comprobar su congruencia una vez más. Es usted alguien a quien siempre voy a llevar en el corazón. Desde que yo llegué a Puebla, ha sido usted muy educado, muy alegre, muy cooperador, un gran alumno, es usted querido por sus compañeros y es una gran persona. Yo lo he visto desempeñarse en distintos escenarios sin perder nunca su esencia. Además de su inteligencia, tiene usted profundas convicciones y valores que lo hacen una persona muy especial. Yo le auguro muchos éxitos. Le deseo que Dios la bendiga siempre. Le pido y lo invito a que siga preparándose para que en un día no muy lejano regrese a las aulas de su alma mater, la Anáhuac Puebla, pero ya como profesor. También quiero decirle que pertenece a usted al selecto grupo de 3% de personas que tienen acceso a una educación superior de calidad, y eso lo compromete a devolverle a los demás un poquito de lo que usted ha recibido, pero estoy segura de que lo va a hacer. Sin más, de corazón, le deseo una gran réplica y muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a usted. Le agradezco muchísimo. Como usted dice, desde que llegó a Puebla, creo que no pude haber terminado este ciclo de la mano de usted de mejor manera. Entonces, le agradezco muchísimo. Sabe que en mi corazón, usted y todos los docentes de la Universidad de Anáhuac Puebla guardan un espacio muy importante y muy especial. Le mando un beso. Gracias por todo. No sé si se escuchó. Muchísimas gracias, maestra. Pues bueno, como lo comentó nuestra directora, seguramente en unos instantes más ella se estará retirando, tiene una reunión importante, pero bueno, deja en custodia esta retroalimentación de las colegas antes mencionadas y de un servidor. Para quienes te acompañan en esta sesión, como quienes están del otro lado de la cámara, soy el doctor Luis Gerardo Ortiz Corona y estuve a cargo de tu seguimiento de tesina durante el semestre enero-mayo 2020, un semestre convulso, pero que finalmente termina materializando y redondeando una trayectoria académica muy interesante. El mecanismo que vamos a seguir es muy sencillo, Alejandro. Te vamos a dar unos minutos, tú puedes manejar entre 5 y 10 minutos para poder comentarnos a grosso modo y con tus palabras en qué consistió tu tesina. Te pido por favor si puedes empezar a comentarnos de tu tesina a partir de los objetivos de los que recuerdes y tu hipótesis. Posteriormente abordar uno a uno una muy breve reseña de cada uno de tus capítulos y finalmente cuál fue tu conclusión. Dicho eso, voy a darle la palabra a tu profesora titular, la maestra Janet Hernández López, posteriormente a nuestra invitada, la doctora Claudia María Casas Nader, y finalmente tu servidor, quien hará las últimas observaciones. ¿Te parece muy bien? Perfecto, entonces empiezo yo. Por favor. Ok, bueno, primero que nada les agradezco a todos por estar aquí, familia y amigos, obviamente a mis papás que están aquí en casa, como bien lo dijo la doctora, todo se los debo a ellos y todo es por y para ellos, entonces volteo porque están ahí, los quiero, esto es para ustedes y bueno. ¿Cómo comienza mi tesis? En enero de este año, yo creo que todavía no dilucidábamos lo que iba a ser nuestra realidad hoy en día, ¿no? El confinamiento, la pandemia, toda esta situación que nos mantiene, pues digamos, en una cierta incertidumbre. Entonces, quise iniciar mi tesis de una manera muy distinta a como la terminé. Quiero empezar con eso. Quiero empezar diciendo que tuve o sea, más allá del conocimiento del tema que obtuve, creo que obtuve un conocimiento personal que quisiera compartir con todos ustedes. Mi primer capítulo lo escribí mucho pensando en un evento como como el que estamos presidiendo en este momento, pero en un auditorio repleto, con más autoridades, con más compañeros, y creo que el ánimo de llenarlo y de saturarlo y de recibir los aplausos y la algarabía del público en general me orilló un poquito a escribir mi primer capítulo en particular de una manera distinta a lo que se terminó escribiendo. Ojo, entregué mi primer capítulo con usted y vino
las primeras 2 semanas de confinamiento, se atravesó Semana Santa y reanudé con mi segundo y tercer capítulo cuando ya sabíamos que el semestre se iba a terminar en línea. Dicho esto, puedo afirmar que mi segundo y tercer capítulo los desarrollé de una manera ya mucho más pensada para llenarme el ojo a mí mismo, no a mi auditorio, no a las personas que me iban a acompañar, sino para desarrollar una tesis que me dejara satisfecho a mí. Por eso me atrevo a decir que mi segundo y tercer capítulo fueron en los que mejor fluí, en los que mejor me desarrollé y los que más satisfecho me dejaron. Eso, digamos, en el aprendizaje social, espiritual que me dejó este trabajo de investigación, por una parte. Ahora bien, en la parte ya legal, obviamente agradezco mucho al maestro que me apoyó y reitero, creo que fue un acierto decidir hacer una tesis histórica. ¿Por qué? Porque si el maestro no me dejara mentir, ahora doctor, muchos de mis compañeros comenzaron con unas tesis que serían más prácticas en ese momento. Cosa que después obviamente se hubiera complicado muchísimo. ¿Por qué? Porque se clausuró todo, se cerró todo, se colapsó el mundo y creo que continuar con una tesis de carácter práctico hubiera sido muy complicado. Entonces creo que de primer momento acerté haciendo una tesis histórica, claro, obviamente de la mano del doctor Gerardo, que siempre me ayudó, siempre me fue guiando, siempre me dio, digamos, una buena bibliografía. Entonces creo que ese fue el primer acierto. El segundo acierto lo catalogo, como ya bien lo comentó la doctora Conchita, que el tema me apasiona. Todos aquí son testigos de que mi intercambio lo viví como nada. Roma significa para mí algo muy importante, muy especial. Y siendo también el derecho romano una de las primeras materias que tomé, creo que era la manera perfecta de concluir mi licenciatura. Algo relacionado con Roma, con el derecho romano, algo que me apasionara y que me llenara y sobre todo que me motivara a continuar y a entregar el trabajo físico del cual me siento orgulloso de haberles presentado. Ahora bien, en el tema ya propiamente de mi primer capítulo, por ejemplo, el Nasciturus, quise abordar un poquito más el concepto jurídico de lo que el feto significaba. Por eso le hablábamos del Nasciturus, es aquel que habría de nacer. En ese momento, sin importar la etapa de la gestación en la que se encontrara el embarazo, no se hablaba de vida, no se hablaba de un embrión, no se hablaba de un feto. Se hablaba de una mera entraña femenina, la cual habría de obtener derechos y atribuciones y cualquiera de todas las gamas jurídicas que se puedan otorgar hasta el momento de vivir, hasta el momento de separarse de la entraña femenina. Entonces ese primer capítulo lo manejé un poquito más, ahora aquí que nos acompaña la doctora Claudia, lo manejé un poquito más de manera, no sé cómo llamarlo, pero técnica, digamos, una manera más técnica. Obviamente yo no tengo los conocimientos de medicina y hablando de un poco de eso, el maestro Gerardo, en mi hipótesis, me dijo, a ver, hay cosas que tú no vas a poder demostrar, entonces tu hipótesis la tienes que acotar muy bien. ¿Por qué? Porque si no, tu tesis se va a quedar muy ambigua y no vas a haber aterrizado nada. Entonces mi hipótesis se quedó sencilla con el aborto en el derecho romano era una práctica común. No nos metimos a si era legal, no nos metimos a si era bien practicada, no nos metimos a nada. Decíamos que la gente en el derecho romano antiguo abortaba. Punto. Entonces el primer capítulo versó un poquito sobre eso, sobre cómo el concepto del no nacido era muy, muy escueto, digamos, de cierta manera, en el cual las atribuciones, la esfera jurídica a la cual podría haber aspirado, pues no era tan vasta hasta que se pudiera separar de la entraña femenina, obviamente. Eso lo continúo un poquito en la mitad de mi segundo capítulo, pero aquí me meto un poquito más a las cuestiones más sociales con las que termino aterrizando mi tercer capítulo. ¿Por qué? Porque luego comento en una parte muy especial, en un subcapítulo que se llama El médico adúltero. Lo llamé de esta manera, ¿por qué? Porque se presumía que muchas mujeres decidían abortar para poder ocultar una infidelidad. Entonces, aquel médico que se prestara a ayudar en ese aborto sería castigado con la misma pena que aquel que haya cometido el adulterio. Entonces, se metía ahí una cuestión muy interesante de los estratos sociales, de cómo los estratos sociales más altos se les facilitaba muchísimo más las prácticas abortivas, como a los estratos sociales más bajos se les penaba, se les castigaba, se les perseguía un poquito más. Y también encontré un texto interesantísimo de cómo la prostitución en Roma
y cómo las prostitutas en particular seguían un método abortivo eficaz que ayudó incluso al control poblacional. ¿Por qué? Porque las personas que querían abortar, ya fuera a sabiendas del pater familias o a escondidas del pater familias o cual fuera que fuera la situación, se acercaban mucho a las prostitutas. ¿Por qué? Porque ellas eran conocidas por realizar las prácticas abortivas propias para poder seguir realizando su oficio, su método de vivir. No, obviamente no me quise meter en cuestiones personales. La tesis siempre se escribió o sea, a raíz de información, de datos, no vertí ninguna especie de opinión personal. Pero bueno, más allá de eso, entonces nos damos cuenta cómo también el pater familias, eso lo cerré en mi tercer capítulo, tenía una jerarquía de derechos importantísima, más allá de la vida del feto o del no nacido o de como lo queramos llamar, más allá de la decisión de la mujer, tenía la decisión de, por ejemplo, el tolere infantem, el profesor no me dejará mentir, que era un niño, por ejemplo, nacido o no nacido, repudiarlo o aceptarlo. Al momento del repudio podía ser expuesto, se daba a la calle, quien lo quisiera adoptar lo adoptaba, si las bestias se lo iban a devorar y iba a terminar su vida, que así fuera. De igual manera, el pater familias podría decidir si se abortaba o si no se abortaba. Si una mujer quería abortar y lo hablaba con el pater familias y este lo aprobaba, no había razón alguna para oponerse, para que esto fuera penado, para que esto fuera castigado, para que esto fuera mal visto. ¿Por qué? Porque la jerarquía del pater familias permeaba de una manera importantísima sobre no solo su mujer, sino sobre toda, digamos, su esfera, sobre todo su familia. Y sobre todo, es con lo que cerré, que yo hablé de una jerarquía de derechos. Aquí se habla de que una mujer, digamos, quiere abortar y el pater familias no lo desea. Esta mujer, al abortar, más allá de estar asesinando o terminando una vida o cualquier situación, digamos, bioética, biomédica a la que nos podamos meter, estaba acabando con el derecho de un heredero. Eso era importantísimo. A esa mujer se le castigaba no por el hecho de haber abortado, no por el hecho de haber terminado con la gestación, se le castigaba por el hecho de haber privado al pater familias de un posible heredero. Ese posible heredero iba a continuar con sus bienes, con sus apellidos, con infinidad de cosas que el propio nacimiento podrían traer. Y por último, también me pareció muy interesante cómo la gente se embarazaba para abortar. ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué? Porque una mujer que fuera esclava, si daba a luz al tercer hijo, automáticamente ganaba su libertad. Pero si se embarazaba del tercer hijo y este no nacía, no importaba, aún así ganaba su libertad. Y lo mismo pasaba cuando, por ejemplo, Charlie, que está aquí, compañero de la carrera, y Paco, estamos peleando por un puesto importante en el Senado. Tenemos las mismas cualidades, las mismas aptitudes. Se podría ver también quién de nosotros tenía más hijos para darle el puesto entonces. O sea, digamos que yo tengo 4 hijos y ellos nada más tienen 1. Me lo iban a dar a mí. Entonces, lo que importaba aquí también era la misma situación que con las mujeres que eran esclavas. Yo podía, en este caso con mi pareja, crear un embarazo, abortarlo, y ese hijo no nacido ya contaba para el conteo de estas aspiraciones políticas que se daban en la época. Y bueno, mi conclusión fue que el derecho hermano a mí me sigue apasionando muchísimo, pero no puedo dejar de lado que es una época histórica en el cual me parecen prácticas un tanto maquiavélicas, en el cual la mera doctrina, los libros, las historias, las cosas que podemos palpar a través de la época, nos hablan de un desarraigo de la vida, de la familia, de cierto tipo de cosas que a mí me parecieron muy marcadas, ¿no? Al momento de hacer este trabajo de investigación, en el cual a la gente no le importaba abortar o no abortar, hacerlo bien, hacerlo mal, simplemente los números eran muy fríos, los datos eran muy fríos, y creo que eso me privó un poquito de hacer un análisis un poco más personal, un poco más moral, pero bueno, creo que este trabajo de investigación no estaba encaminado a eso, estaba encaminado a, como ya lo comenté, el mero análisis ius histórico que nos daba la doctrina, que mucha o poca que pudo haber encontrado. Y pues bueno, a grandes rasgos creo que eso fue como versó, digamos, mi trabajo de investigación. Muchas gracias, Alejandro. Cedo la voz a la maestra Janet Hernández López, quien es coordinadora de posgrados,
coordinadora de posgrados de Derecho y Administración Pública en la Universidad de Anáhuac, quien fue tu profesora durante ese semestre. Así es. Gracias, maestra. Gracias a ustedes, profesor, y gracias a ti, Alejandro, por tan brillante exposición en este momento. Felicito de igual forma a tu familia y a todos tus amigos que nos acompañan. También agradezco y saludo a la maestra Claudia que estoy viendo. Y bueno, yo te pediría para empezar un favor, que nos dieras, por favor, el título completo de tu tesina. Okay. ¿Y esto por qué? Porque quiero que después de que nos expliques o nos digas el título completo, me gustaría que por favor nos explicaras justo qué te motivó a hablar justo de este tema. Porque en tu exposición señalaste dos cosas muy importantes que van vinculadas con la labor del abogado, pero también con la labor del investigador, que es justo basar su investigación en lo que va a encontrar, en los datos que tú ya dijiste, y alejarse un poquito de la opinión que uno tiene. Esto para ser objetivo y profesional en lo que estás investigando. Tú claramente nos los has dicho, que te alejaste de tu opinión, que no la diste, que creo que es muy, muy valorable, la verdad, porque es un tema muy polémico. Y por otro lado, ya nos comentaste que todo esto, esta investigación, pues, es de datos duros, es de lo que tú encontraste en tus fuentes. Entonces, por eso quiero saber, por favor, el título y qué te motivó a hablar de este tema. Por favor. El título completo es Nociones Generales del Aborto, Génesis de la Vida en el Derecho Romano. Ahora bien, ¿por qué quise hablar de este título? Bueno, mejor dicho, del tema, perdón. En primer lugar, como ya lo comenté, el derecho romano es algo que me apasiona muchísimo. La historia es algo que me apasiona muchísimo. Y en primer lugar, había pensado hacer una especie de comparación entre el derecho romano y el derecho civil actual. Por ahí había empezado mi idea, ¿no? Por ahí la había, digamos, trazado imaginariamente, pero me di cuenta que iba a ser muy complicado y eso me ayudó el doctor Gerardo. Me dijo, o sea, si te tienes que aventar una comparación, o sea, no vas a acabar, jamás vas a acabar. Entonces me dijo, a ver, ¿por qué no eliges un tema que sea práctico y que sea actual? Entonces me puse a pensar. Y pues bueno, obviamente creo que en cualquier materia de la universidad, mínimo una vez hablamos del aborto, no solo en las de derecho, en las de humanidades, en las del bloque lectivo, en cualquiera. Entonces, creo que por ahí iba un poquito. Dije, ¿qué tema puede ser controversial? ¿Qué tema puede tener, digamos, carnita para ir desmenuzando? Y sobre todo, ¿qué tema me puede exigir a mí como separarme un poquito de mí mismo y de mis convicciones para exigirme un poquito más y escribirlo de la manera más neutra posible? Entonces creo que por ahí versó un poquito mis decisiones sobre el tema y sobre el capitulado y sobre las fuentes que fui, digamos, consultando. Pues muchas gracias y ya desde ahí la verdad es de que mereces toda mi felicitación y reconocimiento porque realmente justo en estos temas tan polémicos, una de dos, o la gente termina estudiándolos porque le apasionan y que sabe desvincularse o de plano sale huyendo por el riesgo que implica defender un tema como estos, ¿no? Y tan es así que, bueno, me gustaría analizar una de tus conclusiones y quiero saber ahí sí, por favor, tu opinión, ¿no? Sí. Y dice, ya, las conclusiones. De igual manera, la mujer podría ser castigada si abortara sin el consentimiento del marido debido a las dos razones principales que ya se abordaron, que justo ya nos dijiste ahorita. Una de ellas por encubrir infidelidades y por la otra por privar del heredero al pater de familia. ¿Cuál es tu opinión en relación con esta conclusión, por favor? Bueno, ya mi opinión así de Alejandro Carpintero, separada así es. Del escritor, del autor, pues bueno, obviamente versa totalmente distinto. Me parece increíble que en ese momento se ponderara más el derecho a heredar. O sea, me parece que sí, el derecho de las sucesiones, el derecho civil puede ser muy bonito, puede ser incluso importante, pero no me parece que pueda ser jerárquicamente más alto que el derecho a la vida. O sea, sin importar el tema de la decisión de la mujer, que obviamente sigue siendo muy importante, o sea, no por ser, o sea, no me parece que fuera correcto que el pater familias pudiera tomar decisiones sobre un cuerpo ajeno al suyo, pero más allá de eso, me parece que no contemplar la vida desde el momento en el que ya existe, me parece que era gravísimo. De hecho, creo que lo comenté, que me parecía el derecho romano de esta época muy frío, muy maquiavélico, muy desarraigado.
Y por eso es un poquito mi conclusión en ese sentido, precisamente por lo mismo, porque me parece que son prácticas duras, o sea, digo, igual, los textos que consulté podrían llegar a ser mucho más crudos de lo que yo al final redacté en el texto final, pero sin suavizarlo me parece que es durísimo y era una situación bastante grave que afortunadamente hoy en día no se practica o quizás no se practica tanto. Entonces, ese sería mi comentario al respecto. Ok, pues muchísimas gracias. Repito mi felicitación para ti, para toda tu familia, por supuesto para el profesor Gerardo que te guió sobre este tema y en esta investigación justo tan polémica como lo comentábamos desde un principio. Por mi parte es todo. Muchas gracias. No, gracias a usted por todo, por su ayuda durante estos 6 meses, se lo agradezco muchísimo. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, maestra Janet. Es turno de la doctora Claudia María Casas Nader, quien coordina la sección de bioética en la Universidad de Anáhuac, Puebla. Por favor, doctora. Hola a todos. Alejandro, felicidades. Gracias. Cuando me invitó el doctor Gerardo a estar aquí y pude leer tu trabajo, la verdad es que me llamó mucho la atención porque es un punto de vista del aborto que es un tema muy importante, muy polémico, como ya lo dijeron, y que en lugar de ir disminuyendo o ir aprendiendo un poquito más de que sí hay vida desde el primer momento y todo esto, creo que ha aumentado y cada vez son más las críticas, cada vez son más las situaciones en donde el aborto se pone como debate en una mesa y siempre se terminan tirando por todos lados. Sí. Entonces me llamó mucho la atención que hayas escogido este tema, primero por ser un tema tan importante y dos, quererte ir a la historia, ¿no? Desde hace muchos, muchos años, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo veían? Si ha cambiado o no ha cambiado, que es lo que nos explicabas que al principio querías hacer esta comparación, que al final no fue así, que a mí se me hace también muy interesante. Y bueno, mi pregunta no va tanto por la parte del trabajo, porque yo no estudié leyes ni sé nada de eso, yo sé más de cómo se hace el aborto y cómo son las personas y todo eso, pero yo sí quiero ver cuál es tu opinión, aunque no haya sido un trabajo comparativo, pero sí estudiando todas estas bases del aborto desde el derecho romano, ¿cómo lo puedes comparar con el aborto hoy en día? A lo mejor no con cifras, no con números, pero ¿ha cambiado, no ha cambiado? ¿Existe lo mismo? ¿Las leyes no lo ven al feto como un ser humano? ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que tú ves? Ok. Bueno, lo primero que nada te lo agradezco desde el momento, voy a hablar un poquito más personal, desde el momento en el que te conocí creo que me caíste excelente, te agradezco mucho siempre el trato tan humano y tan lindo que has tenido conmigo. Y bueno, gracias por estar aquí, te lo agradezco por haber tomado el tiempo de leer mi trabajo y obviamente por tu tiempo, ¿no? Bueno, mi respuesta es la siguiente. En un primer momento sí pensé en buscar alguna especie de, pues de datos, ¿no? O sea, digo, complementar números, ¿no? Datos cuantitativos, lo cual fue imposible, obviamente. O sea, digamos, en esa época, pues no es como que tuviéramos la tecnología, los censos y toda esta gama de posibilidades que hoy por hoy tenemos. Entonces, digamos, de entrada lo descarté. Lo que sí encontré fue en mi capítulo de la prostitución, qué prácticas las prostitutas realizaban, en primer lugar, y qué prácticas las prostitutas compartían. Me pareció obviamente gravísimo. ¿Por qué? Porque la doctrina que consulté obviamente decía que mucho de esto pues obviamente terminaba en muertes, en infertilidad, o sea, un catálogo de cosas que obviamente no tiene sentido que yo te lo diga porque tú lo sabes mejor que nadie. Uno de esos era saltar. Eso me llamó muchísimo la atención, muchísimo la atención. O sea, si tú estás embarazada, salta. Tienes que hacer muchos saltos, golpes. ¿Por qué? Porque este golpeteo constante y fuerte puede generar un desprendimiento del feto, del útero y, bueno, por consiguiente, un aborto natural. Por otro lado, también hablaban mucho de ciertas hierbas. O sea, hoy por hoy, no sé, me llega a la mente el típico, ¿no? Del té de canela para adelantar la regla o ese tipo de cosas que creo que hoy por hoy se siguen utilizando. Entonces, en un primer momento, esos dos fueron los que más me llamaron la atención. Obviamente, no me quise meter al tema médico. ¿Por qué? Porque mi tesis no era de medicina. O sea, no iba a hablar de cómo abortaban y cuáles eran las consecuencias médicas y biológicas al respecto. Pero en particular esas dos fueron las que más me llamaron la atención. El tema de los saltos me sonó durísimo.
O sea, a la mala, o sea, no quiero estar embarazada y pego y pego y pego hasta que ya no estoy embarazada. Y que lo compartieran así tan a la ligera, poniendo en riesgo no solo la vida del útero, perdón, del feto, sino de la mamá o de futuras generaciones, me pareció gravísimo al momento de estudiar y de redactar la ESA. Y bueno, pues en esa época no les importaba en lo absoluto si abortabas o no, les importaba las razones por las que abortabas. Entonces, ay Dios mío, tenemos 10 minutos. Entonces, pues era eso, era básicamente eso y creo que hoy en día el derecho se está acercando más, pero es complicadísimo, o sea, tenemos el domingo la marcha pro vida, y luego tenemos el lunes la marcha del pañuelo verde, y luego entonces creo que es muy complicado, es un tema muy, muy difícil en el cual se necesitará mucho valor para legislar sobre cualquiera de las dos vertientes. Ojo, si se legisla a favor del aborto, si se legisla en contra del aborto, creo que es un tema dificilísimo y creo que en el zapato del legislador tendrá que caber valentía, tal cual, para poder tomar una decisión, inclinarse por alguna de las vertientes e ir para adelante. Entonces, pues digamos, en el tema más médico posible, eso fue lo que más a mí me llamó la atención. Perfecto. Y efectivamente creo que se necesita mucho valor, como dices tú, para hacer un tipo de legislación en esto y también se necesita mucho valor que una persona de tu edad, con amigos, con todo, haya tomado un tema tan controversial y como bien lo dijiste, no pusiste nunca tu opinión en el escrito, pero todos los que te conocemos sabemos a lo mejor un poquito más sobre tu postura y qué bueno que lo hiciste y espero que no se quede en una tesina, ¿no? Sino que mucha gente como tú decida tomar el tema, estudiarlo, porque el problema es que luego se habla sin estudiarlo y sin tener unas bases pues, científicas verdaderas, y que, bueno, pues pueda ser en algo mejor para la vida, ¿no? Porque pues la vida es vida. Y no te preocupes, no tuviste mucha gente, pero si me prometes que estudias bien el tema en mi clase de aborto, te invito para que les des un poquito de historia a mis alumnos este semestre. Sí, con muchísimo gusto, ya sabes que sí. Me Ya encantaría. estás. Dale. Gracias, eso es todo. A ti, gracias por todo. Bueno, Capitán, me toca hacer mi retroalimentación, mis observaciones y para no robarte tiempo, porque lo tenemos contado, Literal. voy a hacer 3 observaciones particulares. Observación número 1, aguas con la redacción, aguas con la sintaxis. Encontré no ortográficos, pero sí de sintaxis algunos errores importantes que tienen que ver con el uso de puntos y seguidos. Lo voy a apuntar. Recomiendo por favor checarlo, se me hizo un trabajo de muy buena extensión, 50 cuartillas, es un trabajo consistente, 40 cuartillas aproximadamente de carnita, de proteína, lo demás lo podemos manejar como, como una buena sopa y un buen postre, como debe de ser. Entonces, también en la parte de redacción te aconsejo mucho que siempre que escribas un artículo de investigación, una tesina o una tesis, el día de mañana si te avientas a desarrollarte académicamente en posgrados, que confío así será, tienes que redactar en primera persona. Okay. Es muy importante que redactes en primera persona para poder generar una perspectiva totalmente objetiva. Segundo punto dentro de mi retroalimentación es aguas con los adjetivos. No utilizamos adjetivos durante nuestra investigación si no son necesarios. Eres un muy buen articulista. Inmediatamente transmites la emoción y procuras hacerlo mediante el uso de palabras. Pero es importante que esas palabras vayan apegadas con la fórmula que consiste en citar, en referir a algún autor y poderte apoyar no en tu dicho, sino en el de él, para que finalmente en tus conclusiones te posiciones de manera muy puntual. En mi punto número 3, quiero retroalimentarte respecto a la perspectiva. Tu metodología utilizada fue use histórica y es adecuada, pero es importante que al utilizar un método, el use histórico es una técnica que se desprende del método lógico-deductivo. Tú partes de hechos generales a concentrarte a uno en particular. Existen varias técnicas para poder llevar a cabo un método lógico-deductivo.
tú utilizaste el ius histórico, que nos remite a legislaciones muy antiguas para poder ir cobrando sentido a una legislación actual o más reciente. Ahí mi recomendación en tu trabajo es que abordes las figuras en el derecho romano de acuerdo a las distintas épocas de Roma, que puedas precisar de acuerdo al mores maiorum, en la monarquía, la república, el imperio, la época justiniana, cada una de estas figuras que vas pinceleando, que son muy buenas, son muy nutritivas, debo de decirte que tu tema es auténtico. Esas son mis 3 observaciones. No voy a hacerte preguntas, pero sí voy a hacer una reflexión. Okay. Tu trabajo es auténtico, es un trabajo original, si te diste cuenta al obtener información de este tema, lo más importante es que no hay suficientes referencias. Encontramos algunos artículos que se aventuran, apenas tocan el tema, y algunos que son francamente lesivos por la inconsistencia de sus palabras. Necesitamos gente que se aviente. Estás frente a un tema donde se corrobora, ¿no?, el machismo en las instituciones romanas, que finalmente el aborto no se consideraba una lesión a los intereses de la mujer, sino a los intereses de un paterfamilias. Te das cuenta de que las instituciones creadas sirvieron para defender a un paterfamilias y defender sus intereses a suceder finalmente su calidad patrimonial, ¿no? Y bueno, vamos redondeando ese tema con algunas observaciones increíbles que haces. Por ejemplo, qué instituciones como el curador Ventris o el curador Bonorum, vas encontrando algunas figuras que nadie más hoy conoce mejor que tú. Te aconsejo que afines tu trabajo. Sí. Tiene un futuro legítimo en la publicación, es un trabajo publicable, es un artículo de calidad. Y bueno, será un gusto cuando estudies tu posgrado tenerte como colega y desde ahorita poderte invitar a alguna de mis clases de Derecho Romano. Enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, de verdad. Pues bueno, nos quedan 3 minutitos y medio. Nada, les quiero agradecer a todos por haber estado aquí. Doctora Claudita, maestro Luis Gerardo, doctora Janet, creo que está por ahí mi nona, mis mejores amigas, obviamente. No sé, por ahí creo mis suegros, no estoy seguro. Y bueno, pues mis mejores amigos. Entonces, pues a todos y a cada uno de ustedes, gracias. Gracias por haberme acompañado a lo largo de estos 5 años. De verdad, no sé en qué momento pasaron, pero miren, ya tengo aquí mi Leonel graduado. Ya me lo mandaron por correo. Entonces, pues bueno, de verdad, gracias por cumplirme mi caprichito de querer estar hoy aquí presente. Creo que me había esforzado tanto y sabía que lo había hecho tan bien que quería compartirlo un poquito con las personas importantes para mí. De nuevamente les agradezco y por favor cuenten conmigo si necesitan algo, académicamente, profesionalmente o personalmente, saben que cuentan conmigo todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por todo. Felicidades, Ili. Felicidades. Y no es un capricho. Felicidades, Ili. Gracias. Te queremos. Felicidades, Ili Janduyudo. Gracias. Estamos orgullosos de ti. Está la suegra. Felicidades, Ili. Gracias, mami suegra. Digo, señora Mónica. Cuídense mucho a todos. Ay. Gracias por todo. Bye, cuídate. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Felicidades, Ili. Gracias, maestra. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego y muchas felicidades. Gracias, maestra. Muchísimas gracias. Felicidades, Ili. Gracias, Claudita. Igual ustedes por su boda, ¿eh? Felicidades, Ili. Estamos aquí tu tío Carlos, la nonita y yo. Doncan y Pollo. Muy bien. Salúdame a todos, tía. Muchas gracias. A ti, gracias por compartir esto tan bonito con nosotros y con tus profesores. Un agradecimiento a ellos y mi profundo respeto y admiración por ti, mi niño. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, tía. Ya los cuelgo porque nos queda menos de 1 minuto. Me voy a tomar fotos. Sí, mijo. Bye. Bye, bye. Bye.